Feliz sábado, sean todos bienvenidos, bienvenides a esta clase. Hoy voy a impartir esta clase desde los suelos. Bien, el tema que voy a exponer hoy y que quiero que compartamos también, pensamientos y todo, em, se titula La inferioridad de la mujer frente al hombre, ¿no? Em, Este tema lo traje de un libro de Angela Saini. Angela Saini hizo un libro en 2018 que se titula Inferior. Luego hizo el segundo tomo que se titula Superior. Entonces, ella más que todo en ese libro, en el libro superior e inferior, lo que ella está tratando de hacer es em, mostrar cómo profundizar, cómo la teoría, por ejemplo, de Darwin y todo fue una larga data de prejuicios, de diferentes ideas en el campo de la ciencia, cómo esto impactó bastante en toda una época, desde la segunda mitad del siglo XVIII, perdón, XIX, y también en la primera mitad del siglo XX. Entonces, en palabras de Angela Sain, ella dice que su libro es una munición contra aquellos que dicen usar la ciencia para demostrar que la igualdad es imposible. Así. Entonces, ella comienza en el primer capítulo hablando sobre la inferioridad de la mujer frente al hombre en esta, en este contexto, ¿no? Entonces, para poder empezar, yo voy a traer algunos extractos y los vamos a leer del libro, como también recordar lo que ya vimos, por ejemplo, en los Vespers y eso. Em, para empezar, así, para ustedes una pregunta, ¿qué era lo que Darwin decía de las mujeres? ¿Qué pensaba Darwin de las mujeres? Tres. Bien, entonces, como les iba diciendo, lo que nosotros sabemos o comprendemos, qué era lo que Darwin decía en su sociedad de las mujeres. ¿Cómo pensaba Darwin? Esta es una pregunta para usted. Recién me puse a buscar un poquito y él decía que las mujeres eran como de la raza humana, pero menos evolucionadas, como que el hombre estaba más evolucionado. Y también decía que el factor principal de la mujer era la reproducción, no era la cuestión intelectual. Entonces, si la sacaban de esa área, podía ser perjudicial inclusive para la sociedad. Un desastre. Me gusta- Sí, sí, muy bien. Me gusta que mencionaste tres cosas importantes, pero ¿alguien más quería opinar? Sí, bueno, no sé, me imagino, ¿no? Que ese será el pensamiento, lo que acaba de escribir Matías, pero en sí lo que él decía era que, eh, digamos, existen facultades que son intrínsecamente vinculadas al aspecto biológico, ya dependiendo del sexo, ¿no? El sexo biológico con el que fue asignado la persona. Entonces, que en el caso del hombre tenía que ver con fuerza, y en el caso de la mujer tenía que ver con otras cosas, como por ejemplo las capacidades para ser mamá y las capacidades primitivas de ser cuidadora, protectora, ya que está directamente relacionada con lo que es el sexo biológico. En cuanto a lo de la evolución, no sé, más bien eso me recuerda, o sea, al contrario, lo que acaba de decir Matías me recuerda más bien al pensamiento de Platón y los antiguos griegos, que también que pensaban que era así. Ujú. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Eh, Darwin, me gustó lo que dijeron y vamos a ir tocando punto por punto. Y ustedes recuerdan que Darwin tenía dos
no sé, la que más conocemos, obra de Darwin, la voy a anotar acá. La obra que más conocemos de Darwin, ¿cuál es? El origen de las especies. Exactamente, el origen de las especies o la evolución de las especies, ¿no? Este es lo que más conocemos. ¿Cuál es la otra? Hay otra más, bien importante. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Las, las obras de Darwin. Hay dos obras que son muy relevantes. ¿El origen del hombre? Exacto. El origen del hombre. Este marcador no me... La cámara borrosa y el marcador medio no tinta mucho. Bien, entonces, hay dos obras importantes, El origen de las especies y El origen del hombre, o la evolución de las especies, o también algunos dicen la evolución del hombre. Esta obra la hizo la segunda pensando en lo primero. Y ahí es donde nosotros tenemos una serie de ideas de Darwin increíblemente eh, populares en su tiempo, ¿no? Entonces, en esencia, a lo que dijo Matías y César ahorita, Darwin en sí decía, lo que yo opino es que si bien las mujeres suelen superar a los hombres en cualidades morales, intelectualmente ellas son totalmente inferiores. Ese pensamiento. Ellas son amables y todo lo demás, pero no son inteligentes. Básicamente eso era. Pero la pregunta que yo me hacía y se la hago a ustedes, ¿pero por qué Darwin decía esto? Él no solamente se levantó una mañana y dijo, yo digo que las mujeres no son inteligentes, no. ¿En qué? O sea, ¿por qué él lo decía? ¿Qué hizo Darwin para llegar a estas conclusiones? ¿En qué basó esa, esas ideas? ¿Qué piensan? La ¿Qué misma creen ustedes? influencia de Platón, de Aristóteles y de los antiguos griegos. También Ajá, puede ser por el punto de partida donde él está, ¿no? O sea, la época que él vive. excelente. Donde- Me gustaron las dos opiniones. Una, Edita. Ah, bueno, sí, ajá, sí. No, no, sí, sí. ok. Una es, si voy a escribir una obra, por supuesto, como buena escritora, ¿no? Voy a ir a la historia y voy a ver aquello que me favorece para mi obra. Entonces, tal como dijo Solange, va a irse a otras décadas, a otras épocas, perdón, y va a tomar ciertas cosas de ahí. Por eso lo decía César también, que en Grecia sucedían cosas o habían pensamientos de Aristóteles de esta forma. Entonces, pero también Darwin basa su, eh, llega a estas conclusiones porque Darwin se basó en meramente observaciones de las mujeres de su sociedad, de su época, que no parecían que estas mujeres estuvieran alcanzando ese mismo nivel de los hombres. Pero Darwin lo que Darwin olvida es que en esta época, por ejemplo, que se le conoce la época victoriana, que va desde el 1837 hasta el 1901, toda esta época de este siglo, de los 1800, lo que él no considera es que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres en lo que respecta al intelectual. O sea, hay factores externos que hacen que las mujeres no tengan no tengan esa misma facilidad que los hombres. Entonces, él solamente está haciendo observaciones y de esas observaciones está escribiendo. César. Justamente eso, lo que acabas de mencionar, era lo que yo iba a comentar. ¿Por qué? Porque recordemos de que Darwin, y este era mi comentario original antes de que lo mencionaras, Uh -huh. Darwin sí es un científico, ¿no? Él se tiene que basar en el método científico y el primer paso del método científico es la observación y ya luego pasa lo que es el tema de la experimentación, ¿no? Y la demostración.
Entonces, pero principalmente fue la observación y obviamente si tú observas solamente todo lo que está a nuestro alrededor, incluso hoy en día, lo que tú vas a ver es qué cosa, es de que sí existe una desigualdad, pero esa desigualdad no es algo natural, ¿ya? O sea, no es algo de que son las cosas así y ya, sino de que es una desigualdad que ya está condicionada por lo que es la forma de pensar de las personas, pero él no hace diferencia en eso. ¿Por qué? Porque él es solamente un científico y ya, él no es un científico social, él no toma en cuenta otros factores, él no es un sociólogo, él solamente es un biólogo. Y un biólogo pues se concentra en los hechos y ya en lo que él puede tocar, ver la realidad. Entonces él dice, bueno, aquí yo veo desigualdad. ¿Y cuál es el origen de la desigualdad? Bueno, vamos a ver, unas son mujeres, otras son hombres, estas nacen con estas cosas, estas cualidades, estos nacen con estas otras cualidades, así que bueno, la determinación y la demostración es tal. Y la experimentación, bueno, lo vemos en el día a día. Es así, entonces tal cual lo que acabas de decir. Excelente, gracias. Edurne tiene la mano levantada. Gracias, César. Edurne. Este, no, yo quería agregar, digamos, que si bien se basaba en hechos y todo eso, bueno, como ya dijeron, los sesgos están. Y después yo he leído o hemos leído en algún momento que esas desigualdades, o sea, él plantea esas desigualdades también en como que tenían que ser así para que para como que convenía para que la sociedad funcionara. O sea, eh, de alguna manera yo entiendo bueno, que esto, eh, digamos, tenía que, además de que no solo que por ahí él pensaba que era así, sino que había que fomentar eh, para que fuera funcional bueno, para la sociedad establecida o para los, bueno, esto ya es un poco mío para que los hombres no perdieran sus privilegios, ¿no? Pero bueno, también para que funcionara, digamos, tenía que seguir siendo así, porque, bueno, ahí nomás. Gracias. Tal cual. César, creo que todavía, o no sé si es la manita anterior. No, no, justo también esto que acaba de mencionar Edurne, porque pasa que no sé si ustedes se recuerdan de la presentación de Matías Rabalde en 2022 en Brasil, en ese campal, cuando él habla sobre el tema cuando él menciona este tema de a nivel externo, ¿no? De cómo llegó la desigualdad a nivel externo, y es que en algún punto, entre comillas, ¿no? De la sociedad primitiva eran iguales hasta el momento en que se introdujo, no recuerdo qué herramienta, y entonces fue allí cuando ya la sociedad comenzó ese desequilibrio porque fue en base a la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos tenía más fuerza? Entonces, el hombre se tenía que dedicar a la parte de la agricultura. Creo que fue eso, ¿no? El elemento que se introdujo, que fue la agricultura. Entonces, eso también, lo que acaba de mencionar Edurne, me hace recordar a ese mismo punto, porque fíjate que entonces, si nosotros nos olvidamos, ¿no? Del conocimiento que tenemos y nosotros nos enfocamos en la parte de lo que dicen estos evolucionistas, los hombres tenían que ir a la casa, tenían que ir a la pesca, tenían que ir a la agricultura y quién se tenía que hacer, o sea, quién tenía que cuidar a los pequeños, ¿no? A los recién nacidos. Entonces, el más débil, entre comillas, ¿ya? Entonces, sí, sí tiene mucho que ver eso que acaba de mencionar Edurne y yo creo que sí también va parte como de ese pensamiento de él por ahí, por lo de la parte biológica. Es Edita, correcto. ¿Sí? Edita, una vez también leí que los científicos, como hijo de Urne, claro, siempre están también condicionados bajo sus sesgos. Ahora que tú también, lo del contexto sociocultural, también sobre quién los financian, ¿no? A ellos. O sea,
digamos que a veces personas que te financian para algo, para un motivo, para un resultado, un estudio sobre algo que ellos quieren que lo hagas. Y obviamente a veces no depende también del científico qué es lo que él va a buscar. Y también el contexto político, ¿no? Y si el contexto político de un gobierno, de un país es, digamos, patriarcal, en ese tiempo obviamente era mucho más las diferencias quizás en las leyes. No creo que tampoco hayan, tal vez ellos influenciado en Darwin, ¿no? Digamos, para que él busque quizás por qué está así, por qué hay esa desigualdad, ¿no? Más bien como dijo César, es un tema más descriptivo, ¿no? Algo así. Creo que también es importante, hace poco justamente escuché un video sobre esta temática y justamente hace importante esta persona, que no me acuerdo cómo se llama, hace hincapié en hacer una diferencia entre las palabras desigualdad y diferencia, o sea, o diferente, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona me explica en su video que los antiguos científicos, y entre esos está Darwin, que ellos confundían las desigualdades con y las llamaban diferencias. O sea, son diferentes, ¿no? Y no, o sea, y en base a esa distorsión de ese concepto, crearon toda una lógica que aleja de la realidad a las cosas y de la objetividad, digamos, ¿no? Yo creo que es parte del desarrollo del conocimiento en esa época, como que todo un proceso, y nosotros estamos en una era donde, digamos, se refina todo ese conocimiento y vemos las cosas con mayor claridad, pero creo que para nosotros tenemos que aprender a ver esa diferencia que ellos entendían mal, digamos. O sea, quieres decir que solo era una forma de decir, o sea, de nombrar las desigualdades. eh, o sea, en esencia sí, eran desigualdades, pero en su expresar o escritura decían diferencias, ¿no? Ellos decían sí, eran diferentes. Y todo lo que es diferente termina siendo inferior, ¿no? Ah, claro. Esa era la forma en que construían sus conceptos. Todo aquello que es diferente a lo común, a lo que se conoce, es diferente y por ende es inferior. Bien, entonces, algo de lo que estamos hablando ahorita, quiero mostrarles voy a compartir la pantalla, em, sobre lo que, una cita de lo que la escritora nos dice acerca de esta temática. Vamos a ver, acá, creo que es este. ¿Lo miran? No todavía. Está cargando. Ah, listo. Ahora, No, ya, ahora sí creo. ahora sí. Listo. Em, bien, ¿alguien quiere darle una lectura a la primera cita? Vamos a llegar hasta aquí, donde dice doquier. Por favor, ¿alguien? Leo, Edita. Ok. En el origen del hombre, afirma que los varones adquirieron ascendencia sobre las mujeres. Tras miles de años de evolución, a causa de la presión a la que estaban sometidos para encontrar compañera. Los machos del pavo real, por ejemplo, despliegan un brillante y hermoso plumaje a fin de atraer a las pavas, mucho menos vistosas. Los leones habrían desarrollado sus melenas por razones familiares similares. Lo que quiere decir es que, en términos evolutivos, la hembra se puede permitir el lujo de sentarse a elegir un compañero, mientras que los machos deben trabajar duro para impresionarlas.
aparte de competir con otros machos para atraer su atención. Según esta lógica, en el caso de los seres humanos, la dura lucha por las mujeres ha hecho a los hombres guerreros y pensadores. La principal diferencia entre la capacidad intelectual de ambos sexos se percibe en el hecho de que los hombres son más eminentes en cualquier cosa que emprenden, ya que requiera de pensamientos profundos, de raciocinio, de imaginación o simplemente del uso de los sentidos y de las manos. Y allá van pruebas por doquier. Bien, gracias. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? ¿Con qué quieren vincular este pensamiento o a qué les recuerda? A muchas cosas. Me recuerda mucho a la postura de los MRA, Ajá. cuando se victimizan. Ujú. ¿Quieres decir un poquito? No, ese de pensar de que es mucho esfuerzo del hombre en conquistar una mujer, pero para empezar, digamos, ellos crean ese sistema de, voy a decirlo así, de emparejamiento y después, ¿qué ganan cuando, o sea, lo que supuestamente la persona que supuestamente se queda con la mujer termina siendo quien oprime a la mujer que le costó supuestamente conquistar y siempre tienen esa perspectiva de conquistar como si fuese un territorio, una propiedad. Entonces, suena así. Gracias, gracias por compartir ese pensamiento. César y después Marco. No lo había visto desde el punto de vista de Solange, pero es verdad. Es el mismo pensamiento. Y otra cosa que también quería añadir es que tienen una visión muy reproductivista, ya se puede decir, porque la única razón fundamental por la que se emparejan es, entre comillas, no, es para reproducirse. O sea que todo gira en torno a eso y es verdad lo que dice Solange. Ellos crean el sistema o uno, el humano, ¿no? Creó el sistema y luego te vuelves esclavo de ese mismo sistema. Y también, ahora llevándolo, ¿no? A lo de los MRA también, como dijo Solange, es que existe un sistema de ganadores y perdedores. El ganador es el que conquista la pava y el perdedor no la puede conquistar y se muere. Se muere y su descendencia también se desaparece para siempre. Como los incels, ¿no? Ajá. Ujú. Es que los incels son parte de los MRA, por eso yo creo que también Solange lo dijo. Sí. Bien, gracias César. Marco. Bueno, los incels se basan en esa teoría de Darwin, ¿no? Entre otras cosas. Por eso lo vemos ahí otra vez. Pero quería decir que cuesta un poco creer que ellos creían en eso, ¿no? Para nosotros hoy en día, gracias a los procesos, hemos ya llegado a un punto donde nos cuesta creer esas cosas y creer que otras personas creían eso, pero pienso que hay muchas cosas que él no está tomando en cuenta mismo de su tiempo. La realidad de que la mujer no tenía ningún dicho o ninguna participación en la elección del esposo eh, por siglos y siglos, ¿no? Fue papá, la familia que decidió esas cosas y no es así que la mujer está ahí en el trono mirando cuál es el más bonito, el más fuerte, el más apto, ¿no es cierto? ¿Cuándo podemos ver en que eso se puede ver que la mujer entre los 5 jóvenes más bellos elige el que le guste, digamos, ¿no? Y tienen que hacer cosas para impresionarla. Yo creo que esto es, yo no sé por qué no ha tomado eso en cuenta. No me parece ni siquiera realista para su propio tiempo. Bien, gracias. Ya vamos a tocar algo de eso también. Gracias, Marco. Matías, siguiente manito levantada.
Ah, sí, los MRA, claro, y también los científicos del nuevo ateísmo, como también los libertarios. O de hecho, convergen todos con esa misma idea, ¿no? Filosofía, y ya sabemos que ellos son la Trinidad de hoy en día, que gobiernan las mentes de casi todos, bueno, las sociedades. Y, y claro, Hitchens también decía, ¿no? O sea, cómo el hombre sufre porque él trata de conseguir una mujer y tiene que, pues, dedicarse más, esforzarse más. En cambio, la mujer no, ella solamente por su belleza ya lo tiene todo fácil, ¿no? Y eso también Jordan Peterson lo dice, ¿no? Y bueno. Ok, gracias. Han tocado, antes de darle la mano a Solange, han tocado el asunto de los MRA, que son los hombres, recuérdenme por favor. Activistas por los derechos de los hombres. Los, No escuché. los activistas por los Wait, derechos de los hombres. ok, los activistas por los derechos de los hombres significa MRA, solo para recordarlo en la clase. Y vincularon ese pensamiento de la sociedad victoriana en el tiempo de Darwin con los MRA. Dentro de los MRA hay muchos otros grupos, como por ejemplo los incels, que son también que tienen que ver con este pensamiento darwinista en cuanto a la conquista de las mujeres o la visión que tienen de las mujeres, bastante misógina. También Matías lo vinculó con el nuevo ateísmo y sobre todo con Christopher Hitchens. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos con Solange. No, a mí también me gustaría como que agregar y ponerle un Ujú. poco más de objetividad a esto, es pensar, o sea, eso era como ellos lo pensaban, ¿no? Así como ellos lo explicaban, su postura. Pero en realidad esto era una cuestión de lucha entre dos machos, quién puede más para ganar ese trofeo. Entonces era una cuestión de la mujer objetivizada y no, o sea, no es que la mujer se esté valiendo más, vale más porque son dos, son tres, son cinco hombres que pelean por una, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que para ellos les acrecenta el valor a una mujer, pero desde la perspectiva de una mujer o para una mujer las cosas no son así. Entonces, creo que, tenemos que ser objetivos que esto no se trata de que la mujer se hace la interesante, sino que es los hombres es una lucha de poder entre ellos que no son capaces de asumir esa responsabilidad, sino que la derivan hacia una mujer como la culpable. Por culpa de ella nos peleamos nosotros. Exactamente. Buen punto. Lucha de poder. Esto es entre macho y macho. Bien. César, y después voy a continuar. Sí, no, esto último que acaba de mencionar Solange también me hace recordar de que ese mismo pensamiento se transfiere a prácticamente todas las esferas de la sociedad, en el aspecto económico, por ejemplo, o en el aspecto organizacional, ¿ya? Entonces quieren ascender, ¿para qué? Para tener oprimidos a otros, no importa, o sea, en todo sentido, hombres, mujeres, digamos, tenerlos como esclavos o conquistar tierras, conquistar territorios, ¿ya? Ganar más dinero, ganar más poder para tener esa misma preeminencia. Es así, es tal cual. O sea, ese pensamiento de convertir todo en un trofeo ya está en la mente de la gente desde un comienzo, porque la sociedad eso es lo que te enseña, tienes que tener el mejor carro, tienes que tener la mejor casa, tienes que tener la mejor esposa, los mejores hijos, las mejores notas. Gracias, César. Marco, creo que lees la manito levantada de antes o querías opinar de nuevo. No, gracias. Ah, listo. Bien, entonces, hay un comentario. Vamos a ver. Iris dice y que la selección natural es que ha dado a la mujer ese papel pasivo de segunda clase. Es correcto. De ese asunto de la selección natural de Darwin. Bien, entonces, de todo lo que ustedes han mencionado, que me pareció muy importante que nuevamente lo toquemos, lo traigamos, em, quiero pensar un poquito en Christopher Hitchens y solamente recordar lo que aprendimos en los estudios con Tess Lambert.
Y recuerdo que ella habló un poco sobre el asunto de por qué las mujeres no son tan divertidas o no son divertidas, que Christopher Hitchens había escrito eso en 2017, era como un artículo, ¿no? Que se llamaba así, ¿por qué las mujeres no son divertidas? Entonces, Christopher Hitchens es un ateo y, y él escribe eso y dentro de su argumentación hace alusión a precisamente el párrafo que ustedes leyeron, ¿no? Las mujeres tienen el mundo masculino a su merced o a sus pies. Entonces, decía él, es duro para los hombres que la madre naturaleza no es tan amable con ellos, porque la principal tarea de un hombre en la vida es simplemente impresionar a las mujeres. Y como Tess decía, ¿no? Que lo que Christopher Hitchens en sí quería decir era que es eso, el papel principal de un hombre es si eres pavo real, lindo y que va a conquistar, ¿no? A una mujer para tener sexo, como lo dijo César, el asunto, el objetivo es reproducción, procreación, tener bebés, continuar con la raza humana y así formar un estado fuerte. Entonces las mujeres no tienen que esforzarse tanto. ¿Por qué? Para poder impresionarlos. Porque aunque ellas no son inteligentes, aunque no tienen una personalidad y un sentido del humor, porque él hablaba del sentido del humor, ¿no? Pero en este caso prácticamente estaba diciendo las mujeres no son inteligentes, tienen un cuerpo y eso les ayuda a ellas ser impresionadas. Así que cuando nosotros estudiamos esto, y me recordó ahorita lo que dijo Marco, cuando vemos el asunto de esta obra de Darwin y estos pensamientos, es difícil para nosotros traerlo como que algo sucede hoy en el siglo XXI. Y la verdad es que cuando lees o ves lo que opinan los cuatro jinetes, y sobre todo cuatro jinetes son los ateos, ¿no? Los cuatro ateos predominantes en este siglo, y sobre todo cuando habla Hitchens sobre esto, te quedas como pensando, esto sí realmente no se ha entendido en su cabalidad, pese a que tenemos un contexto bastante diferente hoy día al contexto que se tenía en ese tiempo con respecto a las mujeres, ¿no? Entonces, el problema de esto es que las obras de Darwin no solamente impactaron en esa sociedad, así como tal, como dijo Matías, ya sea el ámbito de la economía, etcétera, y esto, sino que también impactaron mucho en la sociedad científica de su tiempo, ¿ya? Y impactaron tanto que como sugiere Angela Saini, ¿no? Que muchas obras de muchos biólogos de esa sociedad también se vieron influenciados por esto, por esas ideas, ¿no? Que fueron aceptadas inclusive más tarde, en otros siglos, en dos siglos podríamos decir subsiguientes, por Christopher Hitchens o por estos cuatro jinetes. Entonces, en ese siglo XIX, las mujeres, como dijo Marco, no estaban participando en la política, ni mucho menos recibían una educación superior en ese tiempo. Las mujeres no estaban yendo a las universidades, sino que tenían empleos peor pagados y algunas empleadas o otras eran simplemente amas de casa, criadas, lavanderas y por suerte trabajadoras en las industrias textiles, por suerte, ¿no? Pero eran mal pagadas. Entonces, la sociedad de ese tiempo se prestaba para poder ver la condición en la que estaban las mujeres, en la poca participación que ellas tenían. Entonces era fácil poder extraer esos pensamientos o esas observaciones, ¿no? No sé si alguien tiene la manito levantada. ¿Edurne? Sí, sí, igual no quería interrumpirte, era para después. ¿Puedo hablar ahora? Sí, adelante. Bueno, no, es interesante cómo a mí también me pasa que nos sorprende que científicos renombrados en esta época todavía
con todo lo que se sabe, tengan tanto poder en el medio científico, tanta voz, y sigan creyendo en las teorías de Darwin, que son teorías. Este, mm, pero pudimos ver lo que nos explica. Pasa lo mismo con las líneas políticas que vemos de los pactistas, cuando vamos hasta Knox, vamos a la Reforma y vemos que las mismas ideas llegan hasta esta época. Em, Se siguen tanto en el medio religioso como en la universidad, se han seguido sosteniendo y se han seguido enseñando como verdades porque convienen para un sistema. O sea, el darwinismo es la base para el capitalismo. Vivimos en un sistema capitalista y donde el hombre no quiere, sí, ha tenido esos privilegios y no los quiere soltar. Entonces, los sesgos siguen siendo, más allá de que a veces no se pueden percibir, les siguen conveniendo para seguir repitiendo. Y lo que se sigue estudiando en las universidades, si bien hay más información, más estudios, pero se sigue estudiando mucho de lo que ya se viene estudiando hace siglos y siglos, y se sigue validando ese conocimiento. Aunque, y la retroalimentación de la sociedad que, por ahí me voy un poco, perdón, pero eh, se ve clarísimo como los científicos, estos cuatro jinetes, tienen una relación directa con toda la gente, con los incels, con los game, la gente, bueno, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, tiene un nombre, pero se retroalimentan, piden, o sea, ellos son como las ideas que les dan la base teórica para que los MNR y todos estos movimientos misóginos puedan después llevar a la acción. Este, entonces a mí eso me saca de la duda de por qué, cómo puede ser que hasta en este momento se sigan con estas ideas tan retrógradas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso, como tú lo dijiste, este asunto de la manósfera, ¿no? Donde una persona se puede sentar atrás de una pantalla y empezar a lanzar odio o simplemente tus pensamientos y todo puedes ver reflejado estas ideas o estas teorías en en su expresión. Y es todo un asunto de misoginia contra las mujeres, que las relega, pese a que hay una sociedad en la que puedes ver diferente. En ese tiempo las mujeres no tenían derecho al voto, por ejemplo, ¿no? Y, pero después lo lograron. Entonces eso lo puedes ver. En ese tiempo no se sabía muchos, o sea, el avance del feminismo. Bien, a ver, ¿hay algún comentario aquí? Micaela, ¿quieres que lo leamos? A ver. Sí, léelo, por Dice, favor. yo estudio en las pocas universidades argentinas que innovaron en cambiar el paradigma de estudio, las llamadas peyorativamente por los de derecha, universidades peronistas. Pero las universidades clásicas y las privadas siguen con paradigmas darwinianos y colonialistas. Entonces, los que creen que saben tanto y se sienten confiados en realidad ignoran la epistemología que los guía.
Interesante. Es interesante que también podemos aportar aquí en este asunto, es que la ciencia o la rama científica, podemos decir que heredó esos prejuicios de Darwin. Y por eso hay, de hecho, hoy en día cuando tú postulas a un trabajo y presentas tu CV, no sé si les pasa en sus países, pero por ejemplo en mi país se ha empezado a incorporar esta norma de colocar cuáles fueron tus influencias, o sea, de la carrera que estudias, la rama en que te dedicas, cuáles son tus influencias y tienes que citar algún investigador, puede ser reciente o antiguo, pero por ejemplo, muchos de mis compañeros comentaban que colocan a Darwin como su inspiración. Y yo le digo, bueno, no me parece nada raro, porque realmente como ese pensamiento segregado de lo que es la diferencia entre hombres y mujeres está muy presente en la sociedad y pues representa todavía un sesgo en los tipos y modos de investigación que se realizan hoy en día. Y los resultados van a seguir saliendo con ese prejuicio, o sea, sin importar lo bueno que fuera la investigación. Tienes el micrófono apagado. Lo siento. ¿Ibas a hablar? No, pero te habías dicho algo, ¿no? Tenías el micrófono apagado y no. No, sí, 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 solamente confirmando que lo que tenía, lo que decía Solange, em, y eso. Pues a mí sí me... Edurne cerró con una pregunta diciendo que todavía no entiende por qué es eso, o por qué se mantienen, o por qué lo mantienen. Y es por la misma razón en que la esclavitud se mantenía. Aunque la gente pudiera ya saber de que no era moralmente correcto, algunas, ¿no? Algunas personas y otras personas que también estaban esparciendo, ¿no? Esa idea de que no es moralmente correcto, igual el mismo sistema se mantenía y luchó por establecerse todavía después de que hubiese abolido la esclavitud, todavía habían personas que lo querían mantener, por eso fue que surgió el Ku Klux Klan. Y sin embargo, pues es lo mismo, o sea, hoy pueden encerrarse en la mano fresa, que no es moralmente correcto, ¿no? Muchas cosas. Y sin embargo, pues se mantiene es porque sí les conviene, ya a la gente le conviene, al mundo le conviene. O sea, una de las industrias que más aporta al PIB de las naciones es la industria del sexo, ¿ya? Y digamos formalmente así, ¿no? La industria de la parte, pues, del cine, lo que vende, ¿ya? La parte de la moda, incluso la parte de la música también está muy sexualizada, está muy ligada a eso. O sea, lo que mueve al mundo hoy en día viene a ser mucho de eso, las películas, cualquier película que tú veas o cualquier revista, está muy inundada de eso. Entonces, lo que ahorita mueve el mundo y el dinero, ¿no? Que se genera, cómo lo van a tirar? Ellos dicen, no, no se puede, ¿ya? Pues eso es lo que da de comer a muchas familias, ¿sí entiendes? No estoy hablando solamente de la parte de la industria pornográfica, estoy hablando de, digamos, de la industria en términos muy generales, toda se basa mucho en eso. Entonces, los videojuegos mismos, o sea, los diseños que se hacen, todo está muy basado en eso. Entonces, obviamente, si eso es lo que da de comer a tanta gente y eso es lo que mantiene al mundo, ellos no quieren que ese sistema caiga, porque puede poner en peligro también su propia posición. Sí, es toda una red bien enredada. Edurne, No, y ¿qué yo decís? quería agregar todo el sistema de cuidados que es invisible, y que, bueno, ahora el año pasado se hicieron un par de estudios interesantes, por lo menos donde yo vi acá en Argentina, donde se ve el- la cantidad de PBI, ahora no me acuerdo el porcentaje de ese trabajo, como se dice, no pago, ¿no? Que sostiene todo el sistema. Sí, tremendo, tremendo. Entonces, es como, si ustedes van y preguntan, ¿no? ¿Por qué Darwin en sí, en esencia, Darwin, porque
o estas teorías tuvieron tanta influencia, solamente era un reflejo de lo que la sociedad era. Y como dijo César, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar de la sociedad, empiezas a ver, tienes que poner un montón de cosas allí, ¿no? Mucho, mucho contexto. Entonces, un reflejo de la sociedad y ves la sociedad, ves a las mujeres que están relegadas a la esfera privada del hogar y que no pueden participar en público, y esto parece vergonzoso para el mismo Darwin, ¿no? Entonces, o una amenaza, porque no están siendo buenas cuidadoras porque tienen que formar buenos ciudadanos. Y eso me hizo a mí recordar, por ejemplo, siempre Angela Steiner lo habló en el libro de los patriarcas, y ella habló ese punto, y ella dice que Aristóteles, imagínate el tiempo de Aristóteles, no sé si es el siglo 3 o 4 antes de Cristo, no recuerdo muy bien, pero en ese tiempo eh, consideraba, ¿no?, un hecho natural que las personas estuvieran destinadas a ser esclavas, a esa esclavitud, y es un hecho natural que otros nacieran para ser libres. Así que Ángela Steiner dice que también en lo que se refería al sexo, ¿no? La relación del varón con la mujer era por naturaleza de inferior o de superior a inferior. Y cuanto al estado de gobernante a gobernado. Entonces, para el Estado, el objetivo, la razón primordial de la mujer iba a residir siempre en el asunto de dar a luz nuevos ciudadanos para poder defender o sostener una nación o la población en sí, ¿no? Marco. Y ya que estaban colocando algunos ejemplos donde eso resuena mucho, es un fenómeno bastante nuevo, son influencers mujeres que se muestran en la situación de cuidar el hogar, cuidar su belleza, maquillarse, cómo limpiar su cara y eso, ¿no? Parece que leí otro día en un artículo que eso es una cosa, un fenómeno brutal. Seguramente lo han visto ese tipo de cuentas en TikTok o Instagram. Eh, Sí, uh-huh. perdón, Matías está primero. Matías. Claro, sí, creo que estos temas son muy buenos para entender. Justamente ahora que estaba mencionando esto, los ejemplos y muestran la gran controversia muy clara sobre la cultura y la sociedad, o la cultura y el Estado, porque al final aplica las leyes y también a las investigaciones, ¿no?, científicas. De hecho, hay estudios, pero son menos. De hecho, se han quedado, pues, muchos, quizás con los estudios ya desactualizados, digamos, sobre el cerebro de la mujer. Por eso incluso se ha dado ya un estudio sobre que el cerebro es mosaico, independientemente del sexo o del género, ¿no? Cada uno tiene un cerebro distinto al otro. Bueno, quizás es mucho más amplio, solamente lo he podido escuchar de alguien, pero de hecho eso es algo muy bueno, ¿no? O sea, hay personas que sí conocen, digamos, están estudiando actualmente y podrían, pues, ellos también defender esto, pero ¿por qué no escuchan quizás los otros? Como dijo, es una ideología, ¿no? Prácticamente. Bueno, todos estamos llenos de ideologías, o una ideología en sí, pero hay personas que lo basan, pues, en creencias. Y como la cultura es tan fuerte, tan arraigada, es difícil, incluso para personas que quieran saber la verdad o quieran estudiar algo. Y como dije, están condicionados también, porque no solamente depende de ellos, ¿no? Es también saber quiénes quieren buscar una investigación para qué y por qué. O sea, incluso el tema de la orientación sexual, si yo siempre veo una imagen de un científico, no recuerdo el nombre, pero dice, no existe el gen gay, ¿no? Y con eso ya, ¡pum! Ellos, dice, dan por resuelto el tema, de que no deben existir los homosexuales, cuando en realidad ahora dicen que, o sea, los estudios actuales dicen que no es un solo gen, hay varios genes que influyen en el tema de la orientación sexual y que no se ha estudiado porque todavía nadie lo está haciendo. O sea, no es que no se pueda, sino es que no hay un grupo, ¿no?, que quiera estudiar ese tema todavía. Eso lo escuché de un biólogo técnico, o no, un genetista, sí, que estaba hablando hace poco. Ok, gracias, Mati.
Sabes que a la misma escritora hace mención sobre esto y ella dice algo como, no sé si exactamente, pero en mis palabras lo voy a poner. El ser humano nos ha costado mucho entender la diferencia entre sexo y género y todo este asunto y hemos avanzado bastante, pero eso no es tan difícil como entender a la misma persona en sí. Es tan compleja, el cerebro es tan complejo que eso cuesta mucho entenderlo y ahí tiene mucho, mucho que ver el asunto tú puedes entender algo muy general o orientaciones, pero entender a la persona en sí es bastante complejo. Marco. Me pasó otra vez, sorry. Ah, listo. Ok, voy a leer un comentario acá que me parece muy interesante. Matías, no sé si bajaste la mano, la volviste a levantar, no sé. Eh, si es la manito anterior. Ok, voy a leer un comentario aquí de Micaela. A mí me gusta cuando opina Micaela también, bastante. Dice, yo estudio, no, ese ya lo leí. Vamos a ver, o sí. Ay, No, lo ¿verdad, borré. Micaela? Ah, sí, ya lo había leído. Ah, ok. César, ajá, de hecho fue un video que mostró Parmindra en una presentación. Lo Ajá, borro, muy pero si bien. quieres después lo cuento de vuelta. Para no interrumpir escribiendo. No se te escucha. Listo. Casi no se te oye, Micaela. No, digo que lo había borrado, perdón, porque pensé que ya podría, ah, Mati sumó algo y entonces pregunté si podía aportar. Pero si quieren lo comento. Eh, Pasa que por ahí desvía un poco. Capaz está bueno para estudiar en otro momento. Yo tengo muchas ganas de compartir con ustedes esas cosas que estoy aprendiendo en la universidad, que me parece que suma mucho a lo que estamos viendo en el movimiento, porque ayuda a develar Súbele capas. un poquito el volumen. Súbele un poquito. ¿Tienes Ya, audífonos? de vuelta. Sí. Te escuchamos. Ah, anda mal tu celular. Bueno, está bien. Si no puedes, igual lo puedes escribir y excelente. Sí, sí, sí. Está bueno. Me gustaría, nos gustaría a todos. A mí me parece Em, interesante, perdón, Anita, ujú. que te interrumpa, el hecho de que atribuyan la culpa o un favoritismo especial a la mujer por simplemente ser linda, por ser bella, su belleza y todas esas cosas, ¿no? Pero esto también hoy en día en la sociedad se ve revertido, digamos. Puedes ver sociedades donde se estima mucho la belleza, no solamente en la mujer, sino también en los hombres. Pues puedes mirar, por ejemplo, el mundo asiático, que es bastante apreciado en eso. Mismo África, muchas veces se da mucho más valor a la apariencia del hombre, o sea, se sobreestima bastante. Entonces, poner la atención en eso o justificación en eso para culpar a la mujer de tus propios errores, o sea, de tus propios prejuicios o decisiones que tomas, a mí me parece como infantil, pero es un sesgo que se heredó con el estilo de investigación de Darwin. Solamente observación. La observación es la base, pero no es lo único, o sea, necesitas realmente realizar pruebas, recoger evidencias verificable que sea comprobable una y otra vez, digamos, no solamente la observación, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y en sí, como lo has dicho, esto se manifestó. Vimos una idea de Aristóteles, dice el tiempo de Aristóteles, menciona Ángela, allá por la idea que pensaban al menos los griegos, ¿no? Tomamos como Aristóteles como ejemplo, pero estamos hablando de esa sociedad de los griegos, ¿ya? Entonces viene de allí, luego vamos a otra sociedad y empezamos a ver sobre el asunto darwinismo y vemos simplemente reflejado este asunto. Vamos hoy y vemos acá en el asunto del siglo XXI y seguimos viendo reflejado ese mismo asunto que se ha manifestado de sociedad en sociedad. Entonces, como para concluir esta parte, yo voy a continuar con esta clase, pero quiero llegar a un punto de conclusión. Eh, Darwin en toda su labor científica o investigadora, observadora y todo lo que hizo en ese siglo XIX, ¿verdad? 1820, 21, sí.
Entonces, el estereotipo de la mujer más difundido en esa época, no sé si sería ahí, pero estamos hablando de 1837, puse este punto porque da inicio a la época victoriana hasta que termina en 1891. Entonces, todo ese tiempo allí, el estereotipo de la mujer era que era el ser de un ser humano débil, intelectualmente menos dotado, ¿no? Entonces, obviamente eso daba a que la exigencia de la sociedad en ese tiempo era que las mujeres se mostraran pues buenas pavas, ¿no? Virtuosas, da cosa decirlo así, pero viendo esa parábola, ¿no? Es como mostrarse pasivas, virtuosas, hermosas y obedientes a sus maridos. Entonces, todo eso pasó en esa época, donde hubieron muchos cambios industriales, científicos, incluso empezaron a haber muchos cambios y avances científicos. Entonces, quiero que ustedes googleen en algún momento que tengan pues tiempo. Hay un escritor, poeta de esa época que se llama Coventry Patmore. Se lo voy a poner aquí, Coventry con B, Coventry Patmore. Este hombre, Coventry Patmore, hizo un poema que era bastante, bueno, era poeta, ¿no? Y un poema que era bastante popular en esa época y se llamaba El Ángel de la Casa. Yo no soy muy buena leyendo poemas, así que me cuesta mucho interpretarlos, pero gracias a Dios que la escritora lo explica. Entonces, ella dice de que el ideal, o sea, el trasfondo de este poema reflejaba lo que era la sociedad a nivel entre parejas de amor, ¿no? Parejas de amor romántico y eso. Entonces, el poema dice que la mujer debe de complacer al hombre y complacer al hombre es un placer para ella misma, ¿no? Complacer al hombre es un placer para ella misma. Entonces, yo decía, pero esto no es algo nuevo para mí, lo he visto en esta sociedad, lo veo en la sociedad de hoy día. Entonces, y ella pone ese ejemplo, ¿no? Y dice, esto reflejaba lo que significaba, era un poema narrativo, ¿no? Sobre ese ideal de un matrimonio feliz. El mismo poeta lo dice por su propia experiencia de tener un matrimonio feliz y una esposa así. Entonces, por naturaleza, no creían que las mujeres fuesen capaces de desempeñar una buena educación en ese tiempo, ¿no? O ser profesionales, o tampoco que ellas necesitaban votar, de todas maneras solo estaban para formar ciudadanos, no para ser ciudadanas, ¿ya? Entonces, después de toda esta teoría de la evolución de las especies, en el siguiente siglo, todos estos ideas, pensamientos o prejuicios del llamado orden natural de las cosas de la madre naturaleza, esto impactó en lo que sucede en el siguiente siglo, que ya viene la biología evolutiva, ¿ya? Y la biología evolutiva nace del darwinismo, del neodarwinismo. Como una disciplina académica, la biología evolutiva nace del neodarwinismo, ¿no? Neo, ustedes saben que es nuevo, entonces es como una síntesis evolutiva moderna, ¿no? Que conecta ideas de muchas ideas de muchos escritores importantes que hablan sobre la evolución. Entonces, y, y a su vez, obviamente, eso nace de la teoría de la evolución de las especies. Entonces, eso es como que en el siguiente siglo, que estamos hablando de los 1900. Entonces, pero antes de llegar ahí, yo quiero terminar solo mencionándoles una mujer que fue muy intelectual en ese tiempo, pese a todo lo que se decía en ese tiempo, ¿no? En que habían tantos escritos de biólogos que apuntaban que las mujeres solamente eran nobles, lindas, amables, astutas y todo ese asunto, que eso era lo único. Pese a todo esto, eh, y que Darwin decía, miren los leones, miren los gorilas, son mucho más fuertes,
Un gorila no puede convertirse en una criatura social, por ejemplo, como los seres humanos, porque son fuertes, son grandes. Por ejemplo, decía, los hombres son más grandes, un poco más grandes físicamente, ¿no? En términos medios, digamos, son más grandes que las mujeres y obviamente eso también demuestra que son superiores. Entonces, era un montón de cosas para afirmar, seguir afirmando esa superioridad, ¿no? Entonces, quiero hablarles de una escritora y ahí vamos a concluir porque voy a seguir en la próxima clase. Una escritora, según Wikipedia, ella nace en 1841, acá, voy a poner acá 1841, toda esa época, y ella muere en 1920. Y es muy interesante, a mí me pareció muy interesante esa época, cuando ella muere en 1920. Entonces, tratando desde 1841, todo este tiempo hasta 1920, que están corriendo todas esas ideas y que vemos toda esta sociedad, hay una intelectual, una mujer activa, ¿no? Que ella fue defensora del movimiento de las mujeres, fue madre a la vez, fue escritora, fue maestra, y, y todos los escritos de ella, que se llama Elisa, a ver, Elisa, este marcador no mancha mucho, Elisa Burt Campbell, y es la escritora. Ella, los escritos de esta mujer fueron pioneros en el uso de la teoría de la evolución, pero como recurso para hacer afirmaciones sobre las mujeres y contrarrestar el trabajo que Darwin hacía. O sea que el trabajo más que todo de Elisa se centró en la teoría de la selección sexual, el origen del hombre, de Charles Darwin, y su trabajo fue más que todo, prestó mucha atención a la importancia del género, ¿no? En la evolución. Entonces, fue muy influyente, pero no podría decir que bastante, pero al menos sí. Ella elaboró una serie de muchos argumentos en contra o contraargumentos, todo ese asunto, ¿no? Que todos iban encaminados a refutar estas teorías, la teoría de las especies, la teoría del origen del hombre y todas estas ideas que tenía Darwin, ¿no? Y otros representantes de la biología evolutiva que escribían, entonces ella sacó a la luz todas esas incoherencias en su tiempo, ¿no? Y ella decía, es posible, está bien, vamos a pensar, es posible que el pavo tenga plumas lindas, ¿ah? Bonitas, pero es la pava la que tiene que poner en juego sus facultades para elegir el mejor compañero. Entonces ella refutaba eso y decía, ella es la que tiene que poner sus facultades. Y a pesar de todo eso, Ángela escribe mucho, ¿no? Sobre ella, las obras y todo, cómo refutaba, pero a pesar de todo eso, ella no logra convencer a los biólogos de su época, tanto que fueron condenados a no reescribir, no inscribirse, ¿no? Como en esas tendencias científicas de ese tiempo. Entonces, lo que hicieron fue circular alrededor de los pensamientos de Elizabeth Gamble, ¿no? Y, y ella hizo campaña a favor de los derechos de la mujer y todo. Y saben que vivió lo suficiente y eso me pareció muy bonito, porque ella vivió lo suficiente como para ver los primeros avances sufragistas de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, creo que fue en el 1918, por ahí, que fue Nueva Zelanda el primero en aprobar, ¿no? El sufragismo para las mujeres, el derecho al voto. Y luego vemos en Estados Unidos, creo que fue en 1920. Entonces, de hecho, un mes después de que se ratifique la 19ª, sí, 19ª enmienda del sufragismo en la Constitución de Estados Unidos, un mes después ella muere, que esto fue en 1920. Entonces, ella pues vio ese avance, ¿no? De avanzar en el derecho de voto y que no había diferencias por razones
de sexo. Entonces, aquí, solo como para introducir nada más la siguiente parte que vamos a seguir viendo. Después de todo esto, aquí hay toda una época, todo un tiempo, ¿no? Todo un tiempo donde vamos a ver, acá, donde los biólogos, los científicos de este tiempo, de 1920 para acá, van a tener que enfrentarse, si vas a querer estudiar y entender qué significa ese asunto de la orientación sexual o de las hormonas, o que ya todo eso viene después, viene ya a querer entrar al tema de la discusión, como tema de discusión ya en este siglo, pues ellos van a tener que ver qué deciden de esta época, ¿ya? Y si toman todos esos prejuicios y los llevan a sus estudios, o simplemente hay alguien o hay personas que se paran directamente, científicos, y dicen, hay algún problema con esto aquí. Yo creo que no, Darwin no tenía toda la razón. Entonces, eso es lo que vamos a ver ya después en la siguiente clase. ¿Hasta aquí algún comentario? Matías. Sí, bueno, gracias a eso que me has mencionado al último, como que ahí fue que pude más o menos cerrar. O sea, como que muchas veces pensamos quizás que estos estudios no avanzan por un tema de que hay gente que le conviene o no le conviene. Y quizás también pecamos a veces de decir, pues, que digamos que personas que nosotros no conocemos, ¿no? Por decir así. Como creo que yo entiendo que es un sistema, ¿no? Ya establecido de siglos, donde, bueno, prácticamente todos los políticos, que son también parte de los que ellos pueden cambiar esto, eh, no es que ellos no lo hacen porque no les convenga, pienso yo, sino más bien porque no lo ven importante, ¿no? Y no lo ven, más bien lo ven como una amenaza. Hoy sabemos todo lo que las campañas que hay sobre el progresismo y que asustan obviamente a la sociedad, ¿no? A la familia, y que eso obviamente puede ser como la destrucción de los valores y todo ese tema que ya sabemos, ¿no? Creo que es más un tema, como dice, de cultura, y que mucho, ahí que estaba leyendo lo que dice Mika, ¿no? Esa herencia que tenemos nosotros es un sesgo al final, ¿no? Y prácticamente se reproduce en lo que nosotros buscamos y queremos. Y muchas veces no buscamos estudios sobre la igualdad o sobre estos temas que en realidad son los que hoy en día dividen al mundo, sino más bien quizás sobre temas que ya están establecidos y mantenerlos así y buscar otras cosas, ¿no? De hecho, como dice, hay pocos estudios, pero que los niegan los otros, digamos, grupos científicos, ¿no? No sé cómo se llama, bueno, la academia, no sé. El tema que está dividido el mundo, ¿no? Y eso se ve, ¿no? Hay poco apoyo justamente para el tema de todas estas investigaciones que nos llevarían por entender mucho más porque hay esta desigualdad, ¿no? Gracias, Matías. Sí, definitivamente. Es todo un asunto de ir contra una gran ola, ¿no? En cuanto a la cultura. Porque siempre, incluso cuando yo leía sobre Lisa Borg Gamble en ese tiempo, a pesar de que habían tantas voces hablando del mismo asunto y creyendo lo mismo, impulsados por ese estándar de la sociedad, ¿no? Y la misma sociedad arrolladora con todo eso, hay una voz, y la menciono a ella solamente, pero hay más, ¿no? Hay otros activistas de la revista Reformista, que era una de las que ella también publicaba. Entonces, o que también se unían otros, viendo que las cosas no cuadran, que las cosas están mal, que hay algo que está mal, ¿no? Entonces, siempre hay eso de lo cual tú puedes ver y quitar esos sesgos para dejar de confirmar la obra que tú haces o lo que dices, lo que escribes. Entonces, qué importante eso, ¿no? El asunto de ver esos sesgos de confirmación. Y yo creo que muchos de nosotros caemos en eso, en tantas cosas. Ese sesgo va allí o otros sesgos, y creo que eso requiere bastante cuidado, ¿no? Voy a leer, gracias por el comentario y los comentarios de todos, voy a leer el comentario de Micaela antes de que terminemos. Dice, había hecho, a ver, un comentario. Ok, dice,
Había hecho un comentario sobre que dijeron que las cosas no cambian porque es así la sociedad. Por un lado están los que manejan los intereses económicos, y mantienen el sistema de conciencia, pero también existe un relato sobre cómo es la sociedad. Exactamente. Dice, desde el europometrismo occidental se creó un relato de cómo es la sociedad. A ver, si bien el sexismo y opresiones las podemos ver en todas las culturas desde el inicio de la humanidad, hoy el modelo predominante es el occidental. Y este modelo, que incluye cómo se mide la realidad, cómo es la ciencia, está viciado de un relato ficticio y forzado sobre cómo es la sociedad y cómo ha sido. A ver, acá. Lo que hace que naturalicemos las cosas de forma que no podemos ver que se pueden cambiar y que ignoremos tremendas realidades porque el sistema patriarcal europométrico no las mide y no se mide, no existe. Un ejemplo de algo no medido son las cosas feminizadas como las tareas del cuidado. ¿Y qué impacto tiene en la humanidad y su potencial para salvar el naufragio del mundo occidental? No era exacto lo que puse, pero es similar. Ok, está bien. Igual es muy importante que pongas tus reflexiones por acá, eh, Micaela, y gracias por compartirlo. ¿Alguien quiere opinar sobre esto o tener un comentario final para poder concluir? Tal vez nos des simplemente otra vez una pequeña perspectiva de qué nos espera en la próxima presentación. Dijiste que vas a continuar. Ok, bien, entonces, resumiendo así rápido acá y introduciendo también todo esto, hemos visto cómo toda una sociedad de la segunda mitad, prácticamente casi de la segunda mitad del siglo XIX, 1800, cómo esa sociedad en sí veía a la mujer o consideraba la igualdad o qué pensaban de la igualdad. Entonces era bastante impactada por las teorías de Charles Darwin, y eso impactó en el mundo científico, en la ciencia, incluso en la psicología lo que se pensaba del amor entre parejas. Entonces siempre era de superior a inferior, ¿no? Y que eso no era algo meramente nuevo de su época, sino que ya había sido en épocas anteriores. Por ejemplo, Grecia, Roma, los egipcios igual tenían un pensamiento bastante patriarcal, ¿no? Y eso se fue repitiendo y casi lo mismo acá. Y también vimos cómo eso impacta en el siglo XXI, y pusimos de ejemplo, por ejemplo, los ateos, en el mundo ateo, qué piensan ellos sobre eso, porque están muy arraigados a estas teorías y eso. Y como introducción, y también vimos que Elisa fue una de las, una feminista, ¿no? En ese tiempo que contrarrestaba a estas teorías. Y hubieron otras feministas, incluso que personalmente, una feminista que le envió cartas personales a Charles Darwin refutando eso. ¿Cómo es eso? Que la mujer es inferior, eso no es así. Entonces, igual, ya cuando entramos a la época aquí, 1920, hay bastantes cambios y de aquí en adelante comienzan a surgir cambios. Aquí nace la teoría, ¿cómo les dije? La evolución. Ay, estos términos me confunden un poco. La teoría evolutiva, creo que eso les dije, ¿no? Que Biología había nacido evolutiva. del... ¿Cómo? Biología evolutiva. Biología, gracias. La biología evolutiva nace, aquí agarra auge en 1920, y que esa biología evolutiva, pues, si ustedes ven qué significa biología evolutiva, va a enmarcar muchas cosas, ¿no? Y más que todo estudia dentro al ser humano, dentro de sí mismo. Y dentro de esa biología evolutiva, o al menos dentro, hay una idea de que
y hay una idea que recorre la pregunta, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Porque empieza una pelea o una lucha de batallas entre lo femenino y lo masculino y un estudio de las hormonas, pero esto se ve muy influenciado por esto. Porque si tú quieres entender bien el asunto de las hormonas o el asunto del género y todo eso, tienes que desarraigar estas ideas, tienes que hacerlo, porque hay mucha variación. Entonces, esta es la introducción del nuevo tema. Bien, entonces vamos a terminar aquí. Gracias por la compañía y por todos los comentarios que hicieron. Fue muy enriquecedor. Vamos a orar.